Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz este domingo literario. En Chile, el 84% de los estudiantes declara haber vivido o presenciado episodios de bullying. Sin embargo, el maltrato no se circunscribe solo a los colegios. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, más de 20% de los trabajadores en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia o acoso en su entorno laboral. Hoy conversamos con Jimena Costa Edwards. Nos presenta su libro Bullying, la tríada. Le damos la bienvenida, está con nosotros. Jimena, qué gusto poder conversar contigo. Gracias por estar en Portavoz. Gracias a usted por darme la oportunidad de poder llegar a más gente y ayudar a más gente, ojalá. Claro, y con un tema tan delicado y lamentablemente tan frecuente, ¿cierto? Y es verdad, si hablamos de bullying, tendemos a pensar que es una problemática que se da en el ámbito escolar, pero no es así. De hecho, los resultados lo demuestran, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de la ley Karim, que fue necesaria justamente para tratar estos casos de acoso o bullying. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro? Mira, a mí me ha tocado, llevo 34 años trabajando en esto y me ha tocado asistir y ayudar a mucha gente que se siente que de repente su vida empieza a cambiar porque la diferencia, lo que caracteriza al bullying es que es un fenómeno que ocurre de manera encubierta, de manera soterrada, de manera silenciosa. A la persona le empiezan a cambiar características del ambiente que vivía siempre, en que ella queda absolutamente en una situación de vulnerabilidad extrema. No es capaz de entender por qué una realidad que ella vivía de una manera o que él vivía de una manera, hoy no la reconoce y empieza a tener comportamientos erráticos que le van produciendo un estrés cada vez mayor, donde termina siendo excluida o aislada sin tener nunca la posibilidad de defenderse. Eso es lo que tiene el bullying. Por eso que es una afrenta tan cobarde, tan injusta. La idea de escribir el libro nace de observar y atender gente que me mandaba otra gente que estaba padeciendo lo mismo, que llegaba a una situación extrema donde su personalidad cambiaba radicalmente, donde tenía conductas erráticas, donde si eran chicos empezaban a tener conductas regresivas. A esto me refiero, que si habían dejado de hacerse pipí, se vuelven a hacer pipí. En personas más grandes que se veían dando explicaciones y ensayando conductas nuevas para encajar en un ambiente que antes conocían y se desenvolvían tan bien, y hoy pareciera que todo lo que hacen solo nos lleva cada vez a cavar un hoyo más profundo. Jimena, yo te decía que el término bullying no es, o sea, el bullying como tal o el acoso no es algo nuevo, pero el término bullying de repente se ha comenzado a utilizar mucho más últimamente. ¿Cuándo se habla de bullying específicamente? Mira, el término bullying en Chile, el término como se llama el libro, el bullying empieza a llamarse bullying en Chile alrededor del año 2008. Y fíjate que el bullying, lo que más nos preocupa y lo que más ha hecho que la medicina, la endocrino, neuro, psico, biología, se haya preocupado tanto de esto, es porque a lo que lleva a la persona es un estrés crónico. Un estrés crónico es que el organismo de la persona, su organismo interno, que uno trae un regulador natural para mantener un equilibrio entre la parte interna y la externa, empieza a no ser suficiente. Y la persona empieza a vivir en un estado de alerta máxima, de sensación de peligro inminente de vida permanentemente. ¿Qué es lo que hace esto? Que por supuesto se active el eje hipotálamo, tálamo, hipófisis y la suprarrenal,
activándose la corteza, liberen los niveles de cortisol, se active el sistema nervioso simpático y por lo tanto el sistema cardiovascular y el sistema nervioso se activen de manera de alerta máxima y se bajen otros sistemas, como por ejemplo que a uno se le acabe el hambre. Esto ocurre porque la persona ha sentido que está en peligro, pero no puede interpretar de qué. No es como que sienta que está en peligro frente a un león y diga, bueno, el cerebro le diga, bueno, si te subes un árbol te puedes salvar. Esto es sentirse amenazado de vida sin saber poder identificar frente a qué se tiene que defender, por eso que es tan cobarde. Claro. Entonces, al mantenerse el organismo por un tiempo prolongado en este sistema de alerta máxima, el sistema inmune se deprime. Y al deprimirse el sistema inmune, uno puede actualizar todas esas enfermedades que genéticamente trae a la disposición, pero si el ambiente no las activa, no se manifiestan nunca, como el Crohn, el colon irritable, el ELA, la artritis, la artrosis, el Sjögren, etcétera, etcétera, todas las enfermedades de inmunodeficiencia. ¿Te fijas? El herpes zóster, todas esas enfermedades que en realidad la medicina no puede identificar que las está desencadenando. No aparece un referente único. Claro, y bueno, me gustaría que partamos hablando del título también, porque bullying, la tríada. Hablamos de tres, hay un tercer actor y me parece muy interesante que tú lo toques porque no todo el mundo habla de él, ¿cierto? Porque siempre se habla de la víctima y del agresor. Pero aquí hay un tercer actor, o pueden ser varios, ¿cierto? Que son los cómplices. Como todas las cosas fortuitas, de repente yo que me opongo tanto a la tecnología, me oponía mucho a los drones. Y una vez, yo tengo un hijo tecnológico total, fanático de los drones, y una vez decidí, por una vez, ver la imagen. Y al ver la imagen, es como que en ese minuto se me hizo la figura completa. Y de ese momento en adelante la consulta siguió esta tesis y están todos los resultados que aparecen en el libro. ¿Por qué? Porque en el bullying existen tres actores, existe una víctima y un victimario, o sea, hay alguien que ataca y alguien que se siente agredido, pero esto se mantiene, este enganche se potencia y se mantiene por la gente de alrededor que lo afirma. Entonces, si tú logras identificar lo que está ocurriendo, tú puedes ser capaz de evitar la prolongación de un abuso de esta naturaleza de una manera tan eficiente y tan eficaz que no te podría imaginar. Tú me dijiste que cuando había empezado la palabra bullying en Chile. El 2008 se empezó a usar por primera vez en Chile y paralelamente en esos años se dio el pic más alto de suicidio en Chile, donde se vio que la palabra depresión no estaba considerada con la importancia que debía tener. Y ahí se metió todo el tratamiento al auge, etcétera, etcétera, etcétera. Posterior a eso aparece el bullying como fenómeno. Empieza a bajar el suicidio, se empezó a manejar, se empezaron a tratar las depresiones, qué sé yo, y aparece el bullying. Y el bullying, a lo que se le ha dado poca importancia es a la palabra estrés. La gente empieza a sentir síntomas, va al doctor, y el doctor y múltiples exámenes, y al no llegar a una causa, se le dice que tiene estrés. Y la persona, al igual que anteriormente, que le decían que estaba deprimida, depre, allá se le va a pasar, ahora piensa que el estrés es, gracias a Dios no tenía nada. Entonces, ahí hay que poner el foco, cuando ya la persona llega a consultar. Ahora, evidentemente lo que queremos es prevenir. Y bueno, Jimena, también volviendo al tema del tercer actor, tengo entendido que en tu libro planteas de que este tercer actor, que bueno, en este caso vienen a ser los cómplices, como tú lo señalabas, pueden contribuir consciente o inconscientemente, ¿cierto? Muchas veces sienten que no están haciendo nada, ningún daño, simplemente riendo, siendo parte, como que silenciándose, mejor no metiéndose, y eso también está contribuyendo en la agresión. Por supuesto, por supuesto. O sea, eso realmente contribuye. Si tú te fijas, mira, llevémoslo a cosas muy simples. Y esto, la única manera de lograr manejar esto es llevarlo al día a día muy simple. Un pequeño defecto que tiene alguien en el colegio y tiene la oreja un poco grande y le dice Dumbo,
y todos se ríen, por ejemplo. Cualquier cosa hay que enseñar, aquí se necesita educación, hay que enseñarle a la gente que cualquier cosa que a ti te molestaría es una cosa que tú no debes avalar, que tú tienes un rol importante en en lo que le pase o no a la otra gente. O sea, de alguna manera somos responsables. Si en una comida hay un marido que le contesta realmente mal a la señora, obviamente que no te vas a querer poner a pelear, pero sí puedes decir permiso y te paras de la mesa, va al baño y vuelve. Ese intervalo que se produce es suficiente para que la gente pueda tener un cambio. Tan simple como eso. Porque muchas veces la gente apoya con conciencia, como decías bien tú. ¿Por qué? Porque si no hace lo que el jefe le está pidiendo, pueden despedirla. O le puede costar separarse, que la gente no quiere cambios. Siempre en Chile el cambio está asociado a malo. La gente hace lo imposible por mantener la situación lo más como que no se sepa. Sí, claro, y lo más estable posible, ¿cierto? Porque nos da miedo el cambio, nos da miedo lo desconocido. Momento de hacer una pausa, Jimena, pero me gustaría dejar una pregunta pendiente. Me gustaría que tú al volver nos digas qué opinas de las personas adultas que dicen, bueno, en mis tiempos se hacía bullying y no pasaba nada y la gente no era tan delicada como hoy. Se utilizaban más los sobrenombres, nadie se ofendía. Hoy en día son generaciones más delicadas. Se tiende a pensar eso. Me gustaría que tú nos digas qué opinas, pero esto al volver de la pausa. Hacemos un pequeño corte, retornamos. Estamos hablando con Jimena Costa de este libro que es Bullying, la tríada. Una playa paradisíaca al sur de Iquique. La ruta austral en los puntos críticos ya identificados. La de fragata portuguesa en el litoral central obligó bajo el cielo de San Clemente y en la plaza de armas de la inminente proceso de expropiación del recinto del Club Hípico de Punta Arenas. Decretó alerta roja para la comuna de Coyipulli y el de las embarcaciones pequeñas y catamaranes, las aguas del río Maule. El Hospital de Salud de la Mujer, el Hospital de Futaleufú llevó a cabo un total de 64 cámaras de seguridad distribuidas entre Pucón y Caburga. Se cumple un año del trágico incendio que afectó a la posta de Putú. En el Quisco. Frente a las costas de Arralún. Municipio de San Antonio. A su llegada a la región de Aysén. Portavoz Noticias. Donde se ven las regiones. El mundo cambió, la sociedad está cambiando. Importante plataforma de Amazon KAI. Tecnología y robótica para estudiantes de Puerto Montt. Los panamericanos más tecnológicos y ecológicos de las políticas por polémica del acabado proyecto de regulación de limitaciones digitales que mete en peligro por ciberataque que afecta a los servicios de inteligencia artificial. La tecnología, la innovación y la infraestructura digital es el gran habilitante de esta nueva transformación. Es un honor estar presente en la reunión inaugural de la Coalición Global de Fomentando el Futuro Juntos. ¿Cuáles son las principales habilidades y competencias que debe tener la sociedad? ¿Cuáles son las innovaciones que están impactando las diferentes áreas del diario vivir? ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías? De eso es lo que conversamos cada lunes en nuestra columna de opinión. Soy Rodrigo Ramírez Pino, experto en nuevas tecnologías, y lo quiero invitar para cada lunes en nuestra columna de opinión habitual sobre ciencia, tecnología e innovación en Portavoz Noticias. Para informarte del acontecer diario. Martes 23 de diciembre, lunes 24 de noviembre, jueves 30 de octubre. Nos desplegamos en todo el territorio nacional para entregar las noticias que nadie más da. Se lo contamos en la nota de ITV Patagonia. TV5 Linares nos cuenta. Antofagasta TV tiene más detalles. Contivisión nos entrega más detalles. Canal 5 de Puerto Montt es en la nota de Holbet TV. Siguiente nota de Canal 2 de San Antonio. BTV nos trae la nota. Le contamos todos los detalles en la nota de Vértice TV. Dando voz a los lugares más recónditos del país. Y tenemos el problema del microbasural. Estas zanjas generan de que las vicuñas, la avetruz, el suri no puedan cruzar libremente. Que es parte de un proceso de inicio para la descontaminación del lago Villarrica. Limpiarnos, se seca la lágrima y hay que ponerse a levantar un lugar donde vivir. Somos Portavoz Noticias, la voz de las regiones.
Continuamos aquí en Portavoz. Como cada domingo estamos conversando acerca de libros, de publicaciones con sus autores. Estamos con Jimena Costa, autora de Bullying, la tríada. ¿Qué sucede cuando existe bullying dentro de un ambiente de adultos, dentro de un ambiente laboral, dentro de un ambiente familiar? Antes de irnos a la pausa, Jimena, te había hecho una pregunta que me gustaría que nos digas qué opinas acerca de las generaciones más adultas que dicen antes usábamos sobrenombres, antes éramos más propensos a hacer bullying, a agredir a otra persona, a, no sé, ofenderla de alguna forma, y hoy en día son generaciones muy delicadas a las que no se les puede decir nada. ¿Tú escuchaste que hay mucha gente que dice eso? Yo creo que ahí se juntan varios factores. Hay un factor, primero que nada, habría que preguntarle a los que estaban afectados si piensan lo mismo, porque eso me revela una falta de empatía muy característica de la época, donde estaban los roles bastante claros y definidos y las cosas se aceptaban de una manera y así eran. Me parece que sí se afectaba a la gente, sí habían gente dañada, sí hay hijos que se vieron perjudicados por esos daños. Sí creo que crecieron árboles torcidos y que en el fondo no se trataron. Ahora, es una manera bastante simple a nadie le puede gustar que le recalquen algo que uno está tratando de ocultar, si es que fuera algo físico, ¿cierto? O sea, es como parte de la cultura y que tuvo consecuencias, sí tuvo consecuencias. Se junta con otro problema, que hoy en día está en el otro extremo, toda la razón. O sea, yo creo que hoy en día también falta el límite en el otro sentido. O sea, de alguna manera la persona tiene que aprender a lidiar con el entorno. O sea, tú no puedes criarte bien si todo sale a la medida de lo que tú más quisieras, ¿me entiendes? Yo creo que sí se puede enseñar a la persona a enfrentar dificultades, a superar obstáculos, a aceptar la diferencia y un montón de diferentes conceptos que engloban esa pregunta que tú me haces. Pero yo creo que así como antes estaba en un extremo, creo que en este momento está en el otro. Creo que así como los padres antes tenían o los profesores, o qué sé yo, un rol súper determinado y definido y que les da un poder y una autoridad ilimitada, siento que hoy los padres, quizá por la ley del péndulo, a consecuencia de eso, sí, muchos están en una situación que no se atreven a poner límites, no se atreven a cortar algo, no se atreven a imponer, ¿me entiendes? Qué difícil estar justo en el medio, ¿cierto? Qué difícil hacer que las generaciones más jóvenes sepan afrontar situaciones así, siendo que también les enseñamos a que por ningún motivo se tiene que hablar del cuerpo de otra persona, de alguna condición que tenga otra persona o de cualquier problema en realidad, porque cuando se trata de hacer bullying, pueden utilizar absolutamente cualquier aspecto para burlarse, para ofender. Y no necesariamente solo en ese sentido, porque también hay un bullying que uno hace con una intención, y generalmente esto se ve, y yo hablé mucho de esto en mi primer libro, llevando estas personalidades que hacen bullying, porque no cualquier persona hace bullying. Tú tienes que tener cierta característica de personalidad especial que te lleva a querer, a no tener la empatía necesaria para entender que si a una persona hay algo que la hace diferente y tú se lo vas a exaltar y la vas a dejar como en evidencia pública, tú me tienes que entender que de base hay una empatía que está un poco disminuida, a lo menos un poco. Pero si lo llevamos a un extremo de una nula empatía, nula capacidad de empatía, donde tenemos, por ejemplo, el desorden de personalidad narcisista, la persona muchas veces opera, o
francamente, su manera de operar es haciendo bullying como una forma más, la forma más pura y extrema de manipulación, para lograr objetivos personales o para evitar ciertas cosas que no le gustarían. Jimena, ¿y cuánta culpa tiene el tercer actor? ¿Cuánta culpa tiene el cómplice? El que dice, yo no hice nada, pero tampoco lo evité. Yo no lo ofendí, pero me reí. Es que lo que pasa es que hay otra cosa, aquí falta mucha educación en el tema y por eso que hay tanta consulta por esto, porque cuando te hablan en fácil, cuando te hablan en claramente lo que está pasando, te es muy fácil hacer una modificación si tú quisieras. Por eso que hay tanta consulta al respecto y por eso mi interés de escribirlo en fácil, con puras palabras fácil, cosa que si la persona se siente identificada o le interesa, pueda llamar y preguntar, porque la respuesta es muy simple y la manera de evitarlo es muy simple, pero toda la energía la usamos en tapar, ¿me entiendes? En tratar de que nada cambie cuando al producir una mínima intervención, como toda la gente que viene, pueden producir una calidad de vida tanto mejor. Ahora, cuando la persona tiene un desorden del ánimo, un trastorno de personalidad de verdad, en serio, la persona usa el bullying como su manera de manipulación. Y entonces, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, el dueño, y no le gusta el gerente de finanzas. Entonces, en vez de ir y despedirlo, porque esta es una manera encubierta de enfrentar un problema, va y le empieza a hablar a los distintos gerentes como cositas que pueden ser un poco verdad, pero un poco acentuado, manejada la información. Claro. Y de repente, este gerente de finanzas empieza a ver que llega a almorzar y siente a la gente distinta. Al inicio de la entrevista hablaba de la ley Karim, que, bueno, lastimosamente las cifras son sorprendentes y son preocupantes, porque dice, en el primer año de implementación, la Dirección de Trabajo registró más de 18,000 denuncias. ¿Somos una sociedad cada vez más agresiva o simplemente se está hablando más del tema? Yo creo que se está hablando más del tema. Yo creo cuando salió el primer libro en diciembre del 23, que se llamaba El narcisista detrás del bullying, poniendo el bullying con protagonistas extremos, digamos, para que fuera claro de ver, de ahí en adelante se ha hablado mucho de bullying. O sea, ya se maneja el concepto de los cómplices. Eso es lo que yo quería, que en una mesa de comedor, en todo, hasta en broma, uno dijera, oye, está siendo cómplice, porque otra cosa que la gente no se da cuenta es que hacer algo o no hacer algo, las dos son conductas, y las dos tienen detrás una decisión de mi parte. O sea, hacer algo es activo, no hacer algo es pasivo, pero las dos cosas son hacer algo. Es una decisión que yo tomé. Jimena, ¿alguna vez conversando con personas ya adultas, uno se da cuenta, o me pasó a mí, que muchas veces el que fue agresor años atrás en el colegio, por ejemplo, no se da cuenta del daño que pudo hacer? En su cabeza simplemente hacía bromas, pero para la víctima fueron bromas que lo marcaron profundamente, que le generaron algún tipo de complejo posterior o que simplemente no fue fácil superar. Pero para el agresor muchas veces es un tema que ni siquiera tiene tanta relevancia, lo minimizan. Claro, pero si tú te fijas, eso lo he visto, eso que tú dices, tú te mueres la cantidad de gente grande que va a reuniones de colegio y se acerca a otros y les dice, los otros lo saludan como si nada hubiera pasado y ellos le dicen, tú me arruinaste la vida. O sea, yo pasé años en el psicólogo por tu culpa, o yo me cambié de colegio, o qué sé yo, por tu culpa, y el agresor lo mira y le dice, no puedo haber sido tan idiota, no me di cuenta nunca, pero como él hace una broma y todo el resto se ríe, como él inicia un juego y todo el resto lo hace, como él saca a alguien del chat hoy en día y hace un chat paralelo chiquitito para dejarlo fuera. Ahora, si tú te fijas, cuando he tenido la oportunidad de analizar con esas personas,
lo que me dicen en el fondo es que ellas eran muy inseguras en la época. Si tú te fijas hoy en día en un narcisista, la base es la inseguridad que tiene. O sea, la persona que hace bullying es una persona que de alguna manera se siente amedrentado o se siente disminuido con la persona que se lo está haciendo. O sea, si uno fuera bien concreto y bien básico, uno podría decir, si te hacen bullying o habla bien de ti, ponte feliz porque te están envidiando. Y contrario a lo que muchos piensan, ¿cierto? Es muy cierto lo que dices, porque se tiende a pensar de que el agresor es seguro de sí mismo, porque es y es todo lo contrario, o esas personas que dicen, es que yo tengo carácter fuerte, yo digo lo que pienso, generalmente es todo lo contrario, ¿cierto? Todo lo contrario, lo que pasa es que esa persona no es, no es consciente de su inseguridad y como manera de defensa te presenta, en el narcisista se ve en extremo, como un campeón. Es gente, cuando tú tienes este desequilibrio, en general es gente muy inteligente. Entonces, gente que mueve masas. Entonces, los otros, tú imagínate en una edad preadolescente, donde la inseguridad es como la reina de la escena. Imagínate tú que venga una persona que tiene buena pinta, que es inteligente, que le va bien y que hace excelentes deportes, que es cuando tú tienes este desequilibrio, tiendes a hacer todo esto bien. Y empieza a reírse de él. Imagínate cómo se siente esta persona, que es solamente normal y además un poco insegura. Se quiere morir. Si todo el resto se ríe y todo el resto sigue al campeón, pero uno no sabe lo que está pasando detrás de ese hecho. Ahora, esto pasa en los niños y uno puede ir al colegio a decir, ya perfecto, pero detrás de los niños hay unos papás. Muchos han aprendido esto en la casa. Muchos han estado en un almuerzo donde la mamá está con una amiga hablando perfecto, la amiga se va y la mamá destroza a la amiga. Claro, y es lo que están viendo los niños. Eso es lo que están viendo los niños. Entonces, tú también tendrías que darte cuenta que aquí hay un problema. Podemos, obviamente, y lo estamos haciendo, resolver estos problemas de bullying en este momento, pero esto es una manera de vivir. Es una manera de vivir que tiene temas importantes a considerar. Y por eso la gente se está coachando mucho en este sentido. ¿Por qué? Porque quieren, sobre todo las parejas jóvenes, fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención cómo vienen una vez cada 3 semanas y se chequean. Y hay un chat y una página con la que uno conversa y donde se van solamente pimponeando ideas. Mira, pasó esto, ¿qué te parece? Y uno le da una visión. O pasó esto otro, o qué posiciones se pueden tomar. Ellos van a elegir la acción que determinen que es la mejor. Pero les puedes mostrar desde afuera, les puedes mostrar desde arriba la situación. No solamente lo que les llega a ellos de frente, porque si tú entras a una pieza y la miras así, tú puedes pensar que la pieza no tiene ventanas, pero si la miras de arriba, puedes pensar que tiene muchas otras cosas en la pieza, ¿te fijas? Claro, cuando se ve con otra perspectiva, es así. Ese es el éxito que ha tenido el coacheo. Y Jimena, este libro en realidad es una propuesta para invitar a romper el silencio. ¿Es así? Totalmente. Que hay espacio que se puede... Mira, aquí montones de todos los casos que hay, acá dentro de este libro, son casos, muchos, escritos por la misma persona, que mientras yo los escribía me decían, déjame, a mí quiero contar mi historia. Claro. Escritos por ellos mismos. Podemos pedirte que muestres la portada, por favor, nuevamente, mientras nos dices dónde podemos encontrar ya este material, porque recuerda que nos ven en todo Chile de norte a sur. Eso, exacto. Bullying la tríada. ¿Dónde lo pueden encontrar? Yo creo en todas las librerías de la Antártida, en todas las librerías en Editorial Forja. Editorial Forja. En todas las principales librerías del país. Realmente muy interesante, Jimena, y te agradezco el haber conversado con nosotros y habernos dado a conocer este material que considero que es fundamental, necesario para muchas empresas, para muchas personas, ya sea que sean cómplices, que son agresivas, que son las agresoras o que son las víctimas. Te agradezco muchísimo por haber estado junto a nosotros. No, muchas gracias a usted y ojalá que la gente sepa que no está sola. Si eso es todo el tema.
Bien, te agradecemos muchísimo nuevamente. Ahí estábamos hablando acerca de bullying, la tríada, con su autora, precisamente aquí en este espacio dedicado a la literatura. Estábamos con Jimena Acosta. Muchísimas gracias por habernos acompañado otro domingo. Recuerden que también pueden encontrar la información de nuestras regiones en nuestro canal de YouTube y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram, Portavoz Chile. Tengan un excelente inicio de semana. Nos volvemos a encontrar. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.